¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya comienza otro programa especial descifrando el coronavirus. Y usted lo sabe, lo ha escuchado muchísimo. Este nuevo coronavirus ha sacudido al mundo con alrededor de 3 millones de muertes en poco más de un año. La mayoría de las personas que se infectan cursan la enfermedad de manera breve y leve, pero algunas personas experimentan síntomas que incluyen fatiga, tos duradera, dolor persistente e incluso falta de aliento durante meses. De esto y más vamos a conversar hoy con el doctor José Arturo Martínez Orozco, quien es jefe de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor Martínez Orozco, sea muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos con la primera pregunta y es de un usuario de la red @Telesur-TV y dice así: 2 personas con COVID-19 crónica pueden tener experiencias muy diferentes. ¿A qué se debe esto? ¿De qué depende? Es multifactorial, pero ya tenemos bien identificados ciertos factores que hacen que estos pacientes puedan tener una enfermedad más grave o más multisistémica que una enfermedad menos grave y menos multisistémica. Primero, la edad. Entre más edad, mayor riesgo de que se tengan síntomas o mayor número de órganos afectados. Que tengan varias enfermedades crónicas y que esas enfermedades no estén atendidas, dícese la diabetes, la hipertensión, el asma, el EPOC, la obesidad, el VIH, etcétera. Y la otra es que los pacientes tomen algún medicamento inmunosupresor que haga que su sistema inmunológico no sirva bien. Entonces, estas son 3 cosas muy fundamentales para tener diferentes experiencias como en los síntomas del COVID. También otra cosa muy importante que hemos visto y que se está descifrando con la ciencia es que hay ciertos factores genéticos, una predisposición genética a que una persona completamente sana y sin estos factores pueda desarrollar una enfermedad grave o tener más síntomas o más órganos afectados. Apenas se está descifrando esta parte genética, pero parece ser que es un factor muy importante para la experiencia multisistémica o de diversos síntomas que causa el COVID. Entonces, como tú bien dices, pues todas estas cosas van a hacer que estemos muy alerta de esos factores que nosotros llamamos factores de riesgo que tengamos para una enfermedad más severa y con más órganos afectados. ¿Cuáles son las secuelas más comunes que deja la COVID-19 en pacientes hospitalizados? La mayor parte de los pacientes hospitalizados tienen neumonías muy graves que se componen de un acúmulo de inflamación y pus en el pulmón y muchas veces actividad coagulatoria, o sea, hay coágulos que pueden afectar el pulmón, el corazón o el cerebro. Entonces, las secuelas más importantes es la falta de capacidad pulmonar para ventilar adecuadamente, o sea, hay una restricción para que el paciente pueda meter oxígeno. Y por varias situaciones, porque en el pulmón quedan cicatrices que nosotros le llamamos fibrosis y que hay que ir separando esa fibrosis con medicamentos, inhaladores, y la mayor parte de esto es con rehabilitación pulmonar. Otra parte muy importante es que el recubrimiento del pulmón, que se llama la pleura, se pone muy dura. También hace fibrosis y hace que los pacientes no puedan expandir adecuadamente el pulmón. Entonces, esas son las secuelas respiratorias más importantes. La falta de capacidad del pulmón para meter la cantidad de oxígeno necesario para la actividad cotidiana. Otra secuela muy importante de los pacientes hospitalizados, y más aquellos que tuvieron un COVID severo, duraron más de 2-3 semanas hospitalizados o estuvieron en terapia intensiva, es la fatiga o la neuropatía del enfermo crítico, que es una enfermedad donde quedan prácticamente débiles y no pueden caminar, no pueden comerse y a veces no pueden deglutir. ¿Quiere decir que la afección por COVID-19 puede llegar incluso a destruir por completo la calidad de vida de las personas? Así es, si un paciente no se atiende a tiempo y si deja pasar esas molestias post-COVID y no les da la importancia que se necesitan, puede afectar la calidad de vida de un paciente. Te puedo decir un caso muy clave que me quedó en la consulta, una paciente que quedó con un problema del olfato que todo le olía a materia fecal. Entonces, eso afectó tanto su calidad de vida que cayó en depresión, ansiedad, angustia y prácticamente a llevarla al borde del suicidio. Entonces, vean cómo un síntoma crónico de una enfermedad leve puede afectar mucho tu calidad de vida. Entonces, el que se te caiga el pelo a cachos, el que huelas mal las cosas, el que no te sepan bien las cosas o el que no puedas respirar adecuadamente al caminar, son secuelas que si no te tratas a tiempo y las rehabilitas, pueden afectar tu calidad de vida. Y usted mencionaba antes las secuelas en la salud mental, que ha sido un tema que ha adquirido bastante importancia durante la COVID-19. Díganos qué hay que hacer para no sentir depresión, ansiedad, angustia
cuando uno se enfrenta a la COVID-19? Como médico tratante de pacientes con COVID y que a muchos de ellos una de las principales cosas que haces es aislarlos en su casa o en cuartos durante 14 días, recordar que aquí en México puedes tener casas donde nada más hay 2 cuartos o casas donde puede haber hasta más de 7, 8 cuartos. Entonces la mayor parte de las personas se aíslan en un solo cuarto y las demás personas pues no están alrededor de él. La característica es que este aislamiento social de 14 días impacta directamente en la salud mental y los pacientes saliendo del COVID pueden experimentar crisis de angustia, pueden presentar ataques de pánico, ansiedad, depresión, y la característica es que esto podría llevar hasta el suicidio de los pacientes. Entonces lo que yo les recomendaría muchísimo a los pacientes o a todo tu auditorio es que ante la menor sintomatología de sentir que te sientes deprimido, ansioso, angustiado, acudas al médico, el médico que te estaba tratando el COVID, se lo haga saber. Si tú no le haces saber al médico que tienes estos síntomas, va a ser muy difícil que él piense que tienes una afección en tu estado psicológico y principalmente causado por el COVID. Esa es la parte de aislamiento que te puede afectar el COVID, pero también el mismo COVID afecta las hormonas cerebrales y que te predisponen más fácil a una depresión o una ansiedad, y está muy bien demostrado. Entonces sí, siempre el médico tiene que tener en cuenta y el paciente que el COVID y el aislamiento y todo lo que lleva la pandemia nos puede llevar muy fácil a una ansiedad, depresión o cualquier afección prácticamente psiquiátrica o psicológica. Entonces se ven afectados sistema nervioso, muscular y pulmones. Le pregunto esto porque la siguiente pregunta es de otro usuario de la red @TelesurTV y dice: si hay diarrea prolongada significa que el virus se encuentra en el intestino. Si hay pérdida de olfato, ¿qué significa? Que se afectó el sistema nervioso. ¿Nos puede detallar qué órganos son los más afectados? Los órganos más frecuentemente afectados inicialmente es la vía aérea superior, el tracto digestivo, por eso muchos pacientes llegan a tener diarreas, y el sistema nervioso, la parte del bulbo olfatorio. Hay otros órganos que pueden afectarse. ¿Qué son estos órganos? El cerebro se puede afectar el corazón, se pueden afectar glándulas endocrinas como es la tiroides, el páncreas, se puede afectar la piel como en los niños, que es el síndrome de Kawasaki, que se ha visto que tienen muchas ronchitas en la piel, se puede afectar el sistema musculoesquelético quedando con dolores articulares crónicos o dolores musculares, el sistema nervioso quedando, como comentábamos, con mucha fatiga, debilidad. Y hay muchas veces que se puede afectar también la parte psicológica, psiquiátrica, y a quedar con afecciones desde una ansiedad, depresión, angustia o ataques de pánico. Entonces, como puedes ver, este virus puede afectarte N cantidad de órganos o sistemas en el cuerpo. Y las secuelas van a depender de los factores de riesgo y de qué tan afectado haya sido el órgano y qué tan tardíamente hayas acudido a un médico a atender el COVID. Pero si los síntomas son leves o moderados, digamos que el paciente puede sufrir problemas de salud graves y duraderos. Si el paciente tuvo síntomas leves moderados, no va a tener secuelas graves del COVID, pero sí es importante que tu auditorio sepa que puede tener secuelas hasta por meses. Y la más frecuente es que yo puedo ver en mi consulta son 3. Una de ellas es la pérdida de gusto o la pérdida de olfato, que pueden ser de hasta 3 o 6 meses. Y eso es una inflamación crónica del sistema nervioso central y del epitelio respiratorio superior, que hoy en día no tenemos un tratamiento como tal para recuperar gusto y olfato, pero lo que sabemos ya los expertos con la literatura y cómo ha evolucionado esta pandemia es que antiinflamatorios y el reentrenar el gusto y el olfato con diferentes sabores y olores van a hacer que los pacientes recuperen más rápido gusto y olfato. Es de las causas principales de mi consulta como síndrome post-COVID. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos importantes, una de ellas es la pérdida del pelo. La pérdida del cabello es muy frecuente, que se cae muchísimo el cabello. En pacientes que tuvieron síntomas leves y moderados. Que tuvieron síntomas leves, moderados, o hay pacientes que pueden llegar a tener una cosa que se llama alopecia areata, que son hoyos o pérdidas de pelo en círculos en el cabello y que lo recuperan meses después y hay que tener que poner cremas o tomar medicamentos inmunomoduladores. Prácticamente estos síntomas hablan de que sigue habiendo mucha inflamación en el cuerpo. Otro síntoma súper frecuente post-COVID en pacientes leves moderados es la fatiga crónica. La fatiga es muy importante en pacientes que tuvieron prácticamente un COVID leve o moderado, pero continúan
o persisten con una fatiga que no se explicaban antes del COVID. Y la fatiga puede ir desde que no se pueden despertar en la mañana o que las actividades cotidianas durante el día les pesan más o ya durante el día tienen más sueño o tienden a dormirse durante el día, cosa que no hacían antes. También esta fatiga crónica se traduce en falta de concentración, energía para hacer actividades normales o hasta concentrarse en las actividades laborales o de la escuela, hoy en día que se hace todo por videollamadas. Entonces, estas son como las secuelas crónicas más frecuentes que los pacientes nos preguntan de los que han tenido síntomas leves moderados. Doctor, ¿cómo se deben manejar estas secuelas? Estas secuelas es muy importante que tu auditorio sepa que no existe un tratamiento definido para decir este es el medicamento que te vas a tomar para tu secuela. Entonces, lo que yo le digo a todos mis pacientes, las secuelas básicamente es un conjunto de una enfermedad multiorgánica que inflamó muchísimo el cuerpo y que hay muchos órganos que siguen inflamados por el COVID. Es bien importante que tu auditorio sepa que la mayor parte, o yo te puedo decir que todos estos síntomas o síndromes post-COVID ya no se deben al virus, o sea, el virus ya no está replicando en tu cuerpo, el virus ya no está atacando estos órganos que están secuelados, sino es una inflamación que quedó posterior al virus o una cicatrización que está en vías de recuperación. Entonces, por ende, esta inflamación o cicatrización post-COVID se tiene que rehabilitar. Entonces, la rehabilitación es lo más importante para quitar los síntomas o síndromes post-COVID. La rehabilitación pulmonar, cardíaca, del sistema nervioso, la rehabilitación cutánea, la rehabilitación al hablar, de la memoria, etcétera. ¿Demora mucho esa rehabilitación? Demora mucho, pero lo que demora más es que un paciente llegue a un rehabilitador o a hacer las rehabilitaciones. La rehabilitación realmente más importante, esto ya no es en pacientes leves moderados, sino es en los pacientes graves o que requieren una hospitalización, es la pulmonar. Un paciente que sale del hospital con COVID y que fue un COVID grave y que obviamente sigue con falta de capacidad para respirar o oxigenar bien, tiene que estar en constante rehabilitación e iniciarla lo más pronto posible para que las secuelas del pulmón sean prácticamente nulas en algunos meses. La OMS advirtió que la inflamación generalizada causada por el coronavirus podría provocar que las personas tengan problemas cardíacos de por vida. Y usted hacía referencia a esto anteriormente. ¿Cómo evitarlo? También es una enfermedad frecuente la afección cardíaca por el COVID. Va a haber ciertas poblaciones más vulnerables que otras, principalmente los pacientes que ya tienen antecedentes en el corazón, como infartos, arritmias o alguna inflamación previa, pero también gente sana previamente puede tener estas afecciones. Entonces, las afecciones agudas por el COVID es la inflamación del corazón que puede hacer que disfuncione o que se infarte. Y prácticamente las personas que se infarten tienen muy mal pronóstico dentro de un hospital. Y hay pacientes que quedan con secuelas cardíacas por el COVID. Entonces, las secuelas cardíacas pueden ir desde los que hospitalizaste a los que no hospitalizaste. Las secuelas cardíacas de un paciente hospitalizado es que la función del corazón puede disminuir menos del 50% y requerir medicamentos para que el corazón haga su trabajo durante unos meses mientras se va rehabilitando, recuperando. Pero hay pacientes externos que nunca hospitalizaste que pueden tener esta inflamación del corazón que se llama miocarditis o pueden tener arritmias. Entonces, lo que vemos mucho en la consulta también en el post-COVID es que hay muchos pacientes que quedan con arritmias. Entonces, las arritmias también pueden ser secuelas del COVID. De hecho, por ahí se han reportado casos de que quedan arritmias tan graves que hay que ponerles marcapasos a los pacientes. Entonces, un problema cardíaco o pacientes que experimentan síntomas cardíacos en el posterior a la infección del COVID, deben de acudir inmediatamente al especialista, ya sea el internista, el neumólogo, el cardiólogo, pero tienen que dar aviso de estos síntomas porque son síntomas sí críticos para la calidad de vida. ¿Qué tan probable, doctor Martínez, es que el sistema inmunológico no vuelva a la normalidad después de padecer COVID-19? Claro, la COVID-19 inflama muchísimo al cuerpo, como ya comentabas y como bien lo dice la OMS, y esta inflamación crónica y persistente del cuerpo fatiga el sistema inmunológico, hace que el sistema inmune no sirva adecuadamente entre más inflamado esté el cuerpo. Entonces, en un paciente que tiene un COVID o un síndrome post-COVID persistente, quiere decir que sigue inflamado. Entonces, la calidad del sistema inmunológico, no solamente para evitar una reinfección del COVID, sino para evitar cualquier otra infección, sea influenza, neumococo, una diarrea por salmonela, una varicela, etcétera, una tuberculosis, va a ser menos capaz de hacer esta defensa. En una experiencia personal he tenido varios pacientes que les da COVID y a las semanas o meses tienen una reactivación de una tuberculosis. Entonces, esto es muy importante porque el sistema inmunológico queda débil,
pero no sabemos exactamente cuánto tiempo va a quedar débil. ¿De qué va a depender? De que hagas una rehabilitación post-COVID, que te atiendas tus síntomas post-COVID, que te atiendas a tiempo el COVID, que comas bien después del COVID, que tomes tus vitaminas, que hagas ejercicio. O sea, recuperar lo más pronto posible tu calidad de vida previa al COVID y sana para que tu sistema inmunológico otra vez vuelva a recuperarse lo más pronto posible. Hablando justamente del sistema inmunológico, me gustaría conocer cuál es la relación entre COVID y VIH-Sida. Sé que usted es experto en el tema, pero le propongo hacer una breve pausa y al regreso continuaremos hablando con el doctor Martínez Orozco de esto y más. Regresamos, estamos conversando en este programa especial con el doctor José Arturo Martínez Orozco, quien es el director de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, conocido por todos como el INER, el instituto más importante en temas respiratorios que tiene México, por cierto. Doctor, y usted decíamos antes que había venido desde el inicio de la pandemia tratando casos COVID. Antes de irnos a la pausa, doctor, yo le decía que quería muchísimo hablar de un tema que no hemos tocado en este programa semanal y es justamente el tema de las personas que padecen de VIH-Sida y que se enferman de la COVID. El paciente de VIH-Sida tiene que tener ciertas características para nosotros valorar el riesgo de tener una enfermedad grave por COVID. Entonces, es muy sencillo clasificar a las personas que viven con VIH-Sida. Los pacientes que no toman tratamiento antirretroviral y los pacientes que sí lo toman y están indetectables y con un buen estado inmunológico. Los pacientes de VIH-Sida que no estén en tratamiento antirretroviral y que sus defensas estén probablemente bajas, tienen un riesgo muy alto de tener una enfermedad grave por COVID, hospitalizarse, estar en terapia intensiva o morir. Entonces, aquí el mensaje siempre a todos los pacientes que tienen riesgo de VIH-Sida y no se han hecho una prueba, hoy es el día en que nos debemos de detectarnos a tiempo y acudir a un centro para recibir el tratamiento a tiempo. Porque esta población que no está en tratamiento sí tiene un riesgo muy alto de una enfermedad grave. Ahora viene la otra población que es la que vemos muy frecuentemente en los hospitales. Pacientes de VIH-Sida que ya están en tratamiento antirretroviral, que no tienen virus en la sangre, que se llama el estado indetectable y que tienen CD4 altos o dentro de parámetros normales. Los CD4 son las defensas que afecta el virus del VIH. Entre más bajas estén las defensas CD4, más riesgo de que el COVID pueda ser una enfermedad grave. Entonces aquí el mensaje es que si tú eres un paciente de VIH, bueno, eres una persona que vive con VIH y estás indetectable y con buenos CD4, pues tienes el mismo riesgo de tener una enfermedad grave que la población en general. O sea, aquí tu riesgo va a ser si tú eres un paciente que vive con VIH y tienes diabetes, hipertensión, obesidad, asma, cáncer, pues sí vas a tener un riesgo alto de tener una enfermedad grave. Si eres paciente que vive con VIH, eres indetectable y tu CD4 están bien y no tienes ninguno de estos factores de riesgo de los que ya hablábamos anteriormente, pues prácticamente no vas a tener ningún riesgo mientras te cuides, uses tu cubrebocas, tu sana distancia, tu higiene de manos, etc. ¿Y tomar estos antirretrovirales no te protege más? No sabemos todavía ese impacto y se está estudiando ese efecto. Pero lo que sí hemos visto en general es que los pacientes que están en antirretroviral con buenos CD4 y no hay virus circulando en sangre, prácticamente pues no hay riesgo de una enfermedad grave por COVID. O sea, tienen que seguirse cuidando, pero bueno, tienen menos riesgo que un paciente que no esté en tratamiento antirretroviral. ¿La COVID modifica el metabolismo de las personas? La COVID sí puede modificar el metabolismo de las personas, pero lo más importante es que el tratamiento contra la COVID es el que más modifica el metabolismo. Y el metabolismo estamos hablando más de los niveles de glucosa, el azúcar o los niveles de grasas, los lípidos, el colesterol y triglicéridos. La dexametasona, que se usa mucho en pacientes hospitalizados, puede subir mucho los niveles de azúcar y de grasas en los pacientes. Entonces son cosas del metabolismo que tenemos que cuidar en nuestros pacientes de COVID. La dexametasona que se usa en los hospitalizados también puede subir mucho de peso, entonces tenemos que controlar el peso posterior a la hospitalización en nuestros pacientes de COVID. Uno de los mayores temores de padecer la COVID-19 de forma grave es justamente la coagulación anormal. ¿Qué nos dice al respecto?
Prácticamente a un año de pandemia y conforme fueron saliendo los estudios, nos fuimos dando cuenta que la COVID no solamente inflamaba el cuerpo, sino que una de las grandes afecciones en pacientes graves era que podíamos encontrar coágulos muy grandes en el pulmón, en el riñón, en el corazón, en el cerebro. Entonces vimos que otra parte importante de la fisiopatología o cómo ataca el virus al cuerpo es la coagulación. Entonces, una herramienta muy importante que tenemos los hospitales en pacientes graves es anticoagularlos. Entonces, la anticoagulación es algo muy importante para poder salvar vidas en pacientes críticos. Doctor, algunos de los pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos llegan a ser intubados. ¿Esto deja secuelas a corto y largo plazo? Las secuelas en un paciente intubado dependen de una cosa: ¿qué tan prolongada fue la intubación? Entre menos prolongada sea la intubación, menos riesgo de que tengas una secuela. Entre más prolongada sea la intubación, mayor riesgo de secuelas. Y las secuelas son dos las más frecuentes. Una es que se cierra la laringe y hay una cosa que se llama estenosis laringea. Entonces, al haber una estenosis laringea, pues en vez de tener un tubo grande para meter el oxígeno, se cierra tanto que a veces hay que poner cánulas o abrir y estar dilatando la vía aérea como una secuela de la intubación, y es muy frecuente en los post-COVID. Otra secuela importante es que pueda haber fugas de la vía aérea hacia la piel o hacia el esófago, que se llaman fístulas. Entonces, esas son las secuelas de un paciente que se intubó prolongadamente y que puede presentar después de una intubación. Otra secuela importante a mediano plazo o con intubaciones cortas es la disfonía, que se quedan roncos mucho tiempo, pues porque se inflama mucho esa zona y queda a veces dañado el nervio laríngeo. Y esas son como que las tres más frecuentes, pero de que hay secuelas posintubación, sí, pero usualmente son en pacientes que duraron más de 15 días intubados. La intubación ya es el último paso para salvar a un paciente. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento a lo largo de este año y casi 4 meses de pandemia? Al inicio prácticamente no conocíamos nada de la fisiopatología del COVID, no sabíamos que inflamaba mucho el cuerpo y que lo hipercoagulaba, y no teníamos estos medicamentos que tenemos ahora como la dexametasona o los anticoagulantes. Entonces, al inicio de la pandemia lo único que teníamos era oxígeno, intubar, oxígeno, intubar. Entonces, prácticamente a muchos pacientes pues los acabamos intubando y la mortalidad era muy alta porque no sabíamos, aparte de eso, qué más ofrecerles. Claro. Conforme fue pasando la pandemia, gracias a todos los estudios y en los que también nosotros participamos a nivel internacional, descubrimos que había medicamentos antiinflamatorios, anticoagulantes y algunos antivirales que se pueden usar de forma temprana, que pueden ayudar a retrasar la intubación. Entonces, antes intubábamos casi a todos al inicio y ahora tratamos de retrasar lo más que se pueda la intubación, y hemos logrado evitar muchos pacientes que puedan ser intubados o prácticamente se van de alta sin esa necesidad de intubación, gracias a todos este complemento de medicamentos que existen hoy en día contra la COVID. Que todavía falta mucho por descubrir sobre medicamentos, falta todavía ese antiviral que me cure la COVID-19, pero bueno, ya hemos avanzado mucho en un año 4 meses. ¿Qué usted recomienda? ¿Qué debemos hacer para tener en muy buen estado nuestro sistema inmunológico? Comer sanamente. No comer comida chatarra o cosas que causen hiperinflamación, porque lo que ya sabemos muy bien es que comida chatarra, comida muy grasosa, es hiperinflamatoria para el cuerpo. Las gaseosas, ¿no? Exactamente. Otra cosa muy importante, hacer ejercicio. A pesar de estar confinados en la casa o estar en cuarentena, tenemos posibilidad de hacer ejercicio en casa. Entonces, el ejercicio en casa es muy importante. Mantener el estado mental alerta, estar haciendo ejercicios, trabajando, la escuela, eso es muy importante. Otra cosa también que deben de hacer todos los pacientes, pues tener nuestro cuadro de vacunación del niño y del adulto al día, tener nuestra vacuna de influenza, de neumococo, tosferina, difteria, todas las vacunas respiratorias del niño y del adulto, tener completos los esquemas, porque entre más fuerte esté nuestro sistema inmunológico, con la dieta, el ejercicio, las vitaminas, las vacunas, va a hacer que menos impacto tenga la COVID en nuestro cuerpo. ¿Cuán preocupados debemos estar nosotros ante las mutaciones que está teniendo este virus, el SARS-CoV-2, digamos, las nuevas variantes? Lo que tenemos que buscar hoy en día es que todas estas variantes que vayan saliendo, que nuestra vacuna que nos están poniendo sí sea eficaz. Porque en el momento en que la vacuna ya no sea eficaz contra una variante, ya es una nueva pandemia que tenemos que desarrollar otra vacuna y meter ahora esta variante a la vacuna. Doctor Martínez, ¿de qué exactamente nos previene la vacuna? La vacuna hoy en día está hecha para evitar que no nos dé una enfermedad grave por COVID y que tengamos que ser hospitalizados. Vamos a tener ese chance de no estar hospitalizados por COVID.
Pero eso no quiere decir que no nos vaya a dar COVID si nos ponemos la vacuna. Entonces, siempre va a haber un riesgo de que a pesar de que te pongas la vacuna, te dé COVID. Pero puede ser un COVID muy leve. Pero aquí el riesgo es que, aunque te dé un COVID súper leve, si hay una persona que no esté vacunada, lo puedes infectar y si es de alto riesgo puede estar hospitalizado y acabar grave en una terapia intensiva. Si ya tuve COVID-19, ¿es necesario que me vacune? Es obligatorio que te vacunes porque hay riesgo de que puedas tener una reinfección. Entonces, una reinfección puede ser más grave o puede ser igual que la primoinfección o la infección inicial. Entonces, los pacientes que ya tuvieron COVID son candidatos también a tener la vacuna. Y es una de las preguntas más frecuentes que tengo en la consulta de mis pacientes que tienen COVID. ¿Ya me puedo vacunar? Y si ya le dio COVID, ¿en qué tiempo puede vacunarse? 2 a 3 semanas de que se te quitaron los síntomas de la COVID-19, ya puedes acudir a vacunarte. Y la respuesta es muy sencilla y la explicación, porque ya hiciste que otra vez recuperara la función el sistema inmunológico que perdió batallando contra la COVID-19. Así lo tienes un poquito más fuerte y puedes responder mucho mejor a la vacuna. Ahí le va otra pregunta de la red @TelesurTV. Mire usted qué interesante. Si una persona se contagió con coronavirus hace 2 meses y otra persona se vacunó hace exactamente el mismo tiempo, o sea, hace 2 meses, ¿cuál de las 2 personas está más protegida? La que va a estar un poquito más protegida es la que ya se vacunó, porque esa persona ya después de 15 días hizo algún nivel de anticuerpos que no tenía la persona que no está vacunada. Sin embargo, la persona que ya se vacunó va a requerir, si es de las vacunas de 2 dosis, tener las 2 dosis para tener esa protección del 90% de no hospitalizarse. Mejor le va al que tuvo COVID-19 y que luego se vacunó, ¿cierto? Exactamente. Doctor Martínez, ¿qué opina de la vacunación en poblaciones especiales? Me refiero a poblaciones con enfermedades autoinmunes, con cáncer, con VIH. ¿Hay que vacunarse o no se pueden vacunar? Todos estos pacientes se pueden poner la vacuna de COVID sin ningún problema, no tienen ninguna contraindicación, son vacunas muy seguras y que no les va a afectar en nada su enfermedad de fondo que tienen. Estamos casi llegando al final del programa, pero me encantaría saber cuál es su opinión al respecto. ¿Será posible transformar la COVID-19 en una enfermedad manejable, digamos, como la gripa? Lo más probable es que sí suceda. Y eso va a suceder cuando tengamos un antiviral igual de efectivo que tenemos el oseltamivir o el baloxavir contra influenza, cuando tengamos una vacunación universal de más del 70% de la población mundial y que nos reacostumbremos o acostumbremos a la nueva normalidad, que es usar el cubrebocas, la distancia, la higiene de manos. Teniendo estas 3 situaciones, probablemente la COVID-19 va a ser una enfermedad controlable como la influenza y que en un futuro no va a ser de tanto cuidado como lo es hoy en día. Eso suena muy bien. Con esto nos despedimos. Doctor Martínez Orozco, quien es director de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER de México. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y usted, amigo televidente, recuerde que reducir la transmisión del virus ayuda a reducir, valga la redundancia, las posibilidades de mutación del SARS-CoV-2. Así que por el bien de todos, cuídese mucho, póngase cubrebocas, lávese las manos frecuentemente y evite estar en sitios concurridos o cerrados. Con esta recomendación los invito para vernos la próxima semana. Hasta pronto.